Bien, estamos casi al final del capítulo 20. Estamos viendo cómo Juan está haciéndole descrito lo que acontece allí al final de los tiempos, luego de los 1000 años. Algo interesante con respecto a lo que está ocurriendo hoy día con Israel. Israel está siendo atacado ya por varias naciones, no solo por varios lugares. En realidad va a llegar un momento en donde ya se va a involucrar de una manera, siempre ha estado involucrado en realidad Rusia, pero va a llegar un momento donde Rusia se va a involucrar ya de una manera firme y va a ir casi al frente a lo mejor del ataque. Ahora sí, no se escuchaba nadie entonces. Vuelvo entonces, vuelve el perro arrepentido. Bueno, Israel en este momento está siendo atacado, ¿no es cierto?, como por varias naciones. Va a llegar un momento donde Israel va a ser atacado por Rusia, va a ir al frente, dice el libro de Ezequiel 38, de un conglomerado de naciones, y el resto de las naciones va a hacer lo que hacen siempre, nada. Van a programar un edicto, van a decir, hoy estoy disconforme, no estoy de acuerdo, pero no van a hacer nada más. Entonces, ahí, bueno, va a comenzar algo interesante y algo bien significativo para ellos, ¿ya? Como también un poco para nosotros, entendiendo lo que quiero compartir. ¿Por qué razón? Quiero volver un poco. Quiero volver un poco atrás al capítulo 20. ¿Se escucha bien? Yo ya empiezo a sentirme inseguro ya después ya de. ¿Escucha? Yo empiezo a sentirme ya inseguro, me quiero ir para la casa en realidad. ¿Y el Silvio dónde? No está. Ya. Ay, Dios mío. En consecuencia, lo que ocurre, vuelvo a reiterar, más que ninguna otra cosa, haciendo referencia a ese ataque que va a sufrir Israel en ese momento, en el futuro, que lo anticipó Ezequiel hace tanto tiempo, dice la Escritura que Dios va a descender. Digamos, ellos ni siquiera van a entrar en una batalla, porque ellos, tal como se describe ahí, van a estar un poco desarmados, van a estar en una posición un poco diferente a la de hoy. Pero Dios va a actuar. Ahora, lo loco de todo esto, decirlo de esta manera, pensando un poco en cómo han pasado los años, porque si uno mira eso estaría aproximadamente, si hoy día ocurriera eso, o el rapto de la iglesia ya pasó, significa que quedan 7 años, y luego, tal como lo hemos aprendido, viene el juicio a las naciones, luego viene el reino milenial, y lo que estamos mirando ahora es al fin de los 1000 años. Han pasado 1007 años, si pudiéramos decir el número. Satanás, tal como se nos ha hecho mención aquí, ha sido atado por 1000 años. Ha salido con la misma intención y con la misma intensidad. Entonces, porque aquí hay varias cosas que son bien interesantes, en realidad a veces uno no las mira de esa manera. Primero, el verso 7, veamos, del capítulo 20, vamos a volver abajo después, pero vamos a ir ahí a partir un poquito de allí. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y se han atormentado día y noche por los siglos de los siglos. No sabemos a ciencia cierta, porque si miramos el texto y el contexto, aquí nosotros estamos presentes. ¿Por qué estamos presentes? Porque este es el final de los 1000 años. Viene el reino eterno. Entonces, se supone que nosotros, tal como nos cuenta la propia Escritura, y lo hemos mencionado muchas veces, cuando
la iglesia, por ejemplo, le da gracias a Dios en el capítulo 5 a Jesucristo, ¿no es cierto? Luego que él ve la descripción de este Cristo inmolado y de la forma en que se le presenta, y ellos le dan gracias, le dicen gracias porque nos has hecho reyes, sacerdotes y reinaremos con Cristo. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros pudiera ser que también estuviéramos insertos en esta guerra y en esta batalla. Porque vuelvo a reiterar, si nos trasladamos al evento tal, la humanidad está siendo gobernada por Cristo, está siendo gobernada por el rey David como primer ministro, y seguramente muchos de nosotros en el mundo entero divididos en algunas funciones. Y ocurrió un hecho particular, que es lo que es, que se cumplen los 1000 años y Satanás es suelto de su lugar y él sale a hacer lo único que él sabe hacer. Ahora, ¿qué es lo interesante, lo importante? Primero, este grupo de personas, ya sea que estuviéramos nosotros, ya sea que estuvieran las personas que están vivas en carne y hueso, ya sea el propio pueblo de Israel también que va a ser atacado allí, ¿qué acontece? Acontece que no tienen ninguno de ellos la necesidad de defenderse. Una de las cosas que uno tiene que entender y comprender, y que a través de la Escritura se ha ido dando mucho, particularmente cuando Dios hablaba con su pueblo, muchas veces le enviaba a su pueblo a pelear, a guerrear, como nosotros peleamos la buena batalla. Tú y yo peleamos la buena batalla. Eso es una cosa que nosotros la vivimos a diario. Se escucha, ¿no es cierto, no? Como la vivimos a diario. Pero lo que tenemos que entender, que nosotros, el que realmente libra las batallas por nosotros es Dios. Y esa debe ser nuestra confianza. Nosotros tenemos que creer, por ejemplo, las palabras del apóstol Pablo, cuando él dice, sé en quién he creído, el cual es poderoso para guardar mi depósito, ¿no es cierto? O cuando él va a enfrentar la muerte, ¿no es cierto? Y él no tiene mayor problema con esas cosas. Y aún en las dificultades que él vivió, siempre de una u otra manera, Dios estuvo presente en su vida, haciendo en él y con él lo que él necesitaba. Hay momentos determinados en la vida del apóstol en donde Dios tuvo que tocarlo y decirle, no temas. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy día, un poco esa necesidad de tener fe, de creer que nosotros no estamos solos, que el amor de Dios no es el amor de Dios lo que lo motivó a él de alguna manera a mandar a Jesucristo, sino que es algo mucho más potente y más profundo que eso. Es mucho más potente, que nosotros realmente somos tremendamente importantes para Dios, al punto que tú y yo realmente ni siquiera nos damos cuenta ni nos imaginamos la defensa que él hace de nosotros. Esto es como cuando algunos hablan de la defensa corporativa, ¿no es cierto? Dice la Biblia que Satanás, dentro de todos los trabajos que él hace, uno muy particular que él hace, dice en Apocalipsis capítulo 12, él va delante de Dios a acusarnos. Y ahí hay alguien que nos defienda a nosotros y que hace una defensa corporativa, digo yo, ¿quién es? Jesucristo, mostrando que sus manos. Entonces, eso es tremendamente importante para nosotros y que lo entendamos de esa manera. Entonces, reitero aquí, y hay que entenderlo, Satanás no ha cambiado, no va a cambiar. Hoy día nosotros tenemos que tener una claridad muy potente en nuestro corazón, que estamos viviendo los últimos tiempos, que realmente los días van a ser a lo mejor más difíciles, pero primero que nada, o primero que todo, y más que ninguna otra cosa, por lo cercano que estamos a partir con Cristo Jesús. En consecuencia, todos nosotros somos personas en las cuales Él tiene puestos los ojos. Por eso cada una de las cosas que tú vives, que tú te toca vivir cada día, es parte de eso. ¿Por qué? Tal como lo dijimos en un momento determinado. Piensen, por favor. Piensen aquí en la situación, piensen en algo, estamos hablando de un gobierno increíble. Satanás sabe y hace un trabajo increíble en un montón de personas que obviamente no han entregado su corazón a Dios, pero la actividad, la actitud
que tiene Satanás va a ser siempre la misma. Y él lo único que quiere es hacer de ti una persona que realmente te alejes de Dios lo más posible. Sí, eso es lo que él quiere. Tal como se lo dijo al propio Dios cuando le habló de Job. ¿Qué le dijo? Yo te aseguro que él va a blasfemar contra ti. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros, por ejemplo, con todo lo que podamos estar viviendo. ¿Ya? Alguien me decía el miércoles, está leyendo el libro Lamentaciones, me encanta cuando dice Lamentaciones, Jehová trae lo bueno y lo malo. Nada ocurre en el mundo sin que Dios lo sepa, nada. Entonces, lo único que tú y yo tenemos que estar tranquilos y confiados es saber que Él va a pelear por nosotros la batalla. Piensen, dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el uno de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Hasta ese momento pareciera que nadie le pone ningún reparo, ningún problema. Y no vemos que haya una defensa de las personas o de los gobiernos que estuvieran en este momento. Pero ¿qué sucede? Que Dios, ¿qué hace? Del cielo manda fuego. Entonces, insisto con algo. Lo que están sufriendo a lo mejor situaciones muy particulares, por favor no se venguen, por favor no hagan nada indebido, por favor dejen las cosas en las manos de Dios, porque no hay que olvidar que tú, al igual que Israel, eres como la niña de sus ojos. Y Dios va a velar por ti. Y eso quiero dejarlo tremendamente claro. ¿Por qué? Porque es importante aquí. Lamentablemente Él insiste a pesar de todo lo que va a vivir y viene contra estas personas. Ahora, luego vimos el verso 11 y vi un gran trono blanco. El que estaba sentado en él es Dios, delante del cual huyeron la tierra, el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Ya la semana pasada hicimos mención de estas cosas. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Algo interesante con este capítulo. ¿Por qué razón? Si vamos un poco al final y volvemos de ahí al que estamos leyendo, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La semana pasada ya hicimos mención bastante del libro de la vida, ¿no es cierto? Moisés parte por allá en el libro de Éxodo, Deuteronomio, haciendo mención de que él quisiera que Dios lo quitara del libro de la vida para que de alguna manera interviniera en favor de los otros que estaban haciendo mucho. Y él le dijo, no, el alma que pecare morirá. E hicimos mención, producto de lo que hemos estado aprendiendo, porque también miramos el capítulo 3, versículo en la iglesia de Sardis, ¿no es cierto? En donde también Dios le habla a esa iglesia y le habla que hay dentro de esa iglesia un grupo de personas que no ha manchado sus ropas. Y dice, por tanto, no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, hablando, y lo dijimos en su momento, no podemos decir esto así a ciencia cierta, pero aparentemente así es. ¿Por qué razón? Porque uno encuentra en las Escrituras lo que hemos enseñado siempre. Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay una cantidad enorme de otros textos que hablan de lo mismo. Entonces, aparentemente pareciera que todas las personas, todas están escritas o inscritas en el libro de la vida. Entonces, en el transcurso de los tiempos o de los años, ¿no es cierto?, las personas tienen que tomar decisiones. Y cuando éstas no toman las decisiones correctas, que es recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, ¿qué hace Dios? Lo borra del nombre de la vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aparentemente en este juicio de donde ya han desaparecido todo, algo tiene que haber ocurrido. ¿Con qué personas? Con las personas que estaban viviendo en el reino milenial. Recuerden que el reino milenial hay personas viviendo en carne y hueso, que serían los judíos y las personas que salieron, que nos habían marcado, según Mateo 25, 31. Entonces, aparentemente esas personas están en este mismo grupo de personas y van a ser juzgadas. ¿Por qué?
por las obras que ellos hicieron durante el reino milenial. Pero lo importante es lo que estoy mencionando, lo que estas personas, por eso dice aquí, voy a leer nuevamente para ir atrás. Esta es la muerte segunda, punto. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, si yo leo esto, te está hablando de que habían personas que sí iban a estar inscritas en el libro de la vida, iban a estar en esa situación. Ahora, ¿quiénes son? Exclusivamente, por favor, exclusivamente las personas que estaban viviendo en el reino milenial en carne y hueso, como seres humanos. Aparte de todas estas otras personas que han sido sacadas. Ahora, aquí hay algo que es muy sencillo, por favor. Uno a veces se complica. Quiero llevarlo a 1 Corintios 15. En Corintios 15 el apóstol Pablo tiene que responder a las interrogantes de un grupo de personas que dicen que no hay resurrección. Y él le dice que si no hay resurrección, tremendamente estamos mal porque todo ha sido, está equivocado, porque dice lo siguiente el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. Claramente el mensaje de los apóstoles es que Él murió y resucitó, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por causa de nuestros pecados. Ahora, lo hemos mencionado. Entonces, aquí las personas empiezan a preguntarse, bueno, está bien, ¿y qué va a pasar? ¿Cómo van a vivir? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque pudiera ser, no nos dice la Escritura, pero al haber de Dios, en las manos de Dios, está el poder hacer lo que Él quiera. Y aquí Él nos va a poner algunos ejemplos, por favor. Quiero ir al verso, les digo al tiro. Aquí está, verso 34 de capítulo 15 de los Corintios. Primero, no rey, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos que no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma, una es la carne de los hombres, otra carne de la bestia, otra la de los peces, otra de las aves. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Digamos, al haber de Dios, Él puede hacer lo que quiera. Y algo interesante, para ponerle un poco, a lo mejor más de, como decía el otro día, de sémola o de arroz a esta sopa. Cuando uno piensa, por ejemplo, porque uno piensa, yo imagino que ustedes piensan también, ¿no es cierto? Cuando leen, dicen, ya. Por ejemplo, ¿qué sucedió con estas personas que estoy hablando yo, que están en carne y hueso, ¿no es cierto? O son seres humanos, porque aquí le estamos viendo un lugar en el espacio donde el cielo y la tierra desaparecieron, donde están sacados todas las personas que están en el lugar de tormento desde el principio hasta ese grupo de personas que fueron echados, luego que se rebelaron contra Satanás o con Satanás en contra de Dios. En este capítulo 20 también fueron tomadas y echadas al lugar de tormento. ¿Ya? Todas estas están juntas aquí. Ahora, ¿cómo puedo yo en mi mente pensar qué pasó o cómo lo hizo Dios con ese otro grupo de personas? Ya hay dos ejemplos en las Escrituras, y ejemplos que no son menores, de personas que tuvieron una transformación, por llamarlo así, una metamorfosis sin morir. ¿Quién? Enoc. Enoc dice en la Biblia que él caminó con Dios y desapareció. Elías, otro ejemplo, que no vio la muerte, un carro de fuego lo tomó. Se pudiera ser, vuelvo a reiterar, no puedo aseverarlo, pero no tengo otra explicación. Porque si no, ¿dónde están esas personas? ¿No? Esas personas van a pasar, y tal como lo dijimos en la semana anterior, lo que viene ahora no es algo menor. Ahora viene el estado eterno. Y en el estado eterno no va a haber pecado. No va a haber nada, no va a haber sombra de pecado. Las personas van a ser ya como Cristo. Entonces, pudiera ser, vuelvo a reiterar,
que es así. Por eso es importante a veces hacerte estas preguntas y tratar de responderla, pero con la Escritura. Y aquí él nos está hablando de que Dios tuvo la capacidad de hacer, ustedes saben, un pez lo sacas y lo quieres hacer volar, no puede, se muere. Pescas un ave, la metes al mar, se ahoga. Cada uno está hecho así. Dice que nosotros también hemos tenido en un momento un cuerpo como el del ser humano y luego vamos a tener otro cuerpo como el de Cristo resucitado. Ahora, lo dijimos también en su momento. Yo los animo a que ustedes lean la Escritura porque son tremendamente cosas muy importantes. Jesucristo, no se olvide que cuando aparece con los discípulos, Él comió con ellos. Él comió con ellos. Su cuerpo obviamente fue diferente. No era el mismo cuerpo que murió y que fue a los infiernos y que resucitó. Su cuerpo era similar, pero no era el mismo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaba preparado ¿para qué? Para lo que va a ocurrir con posterioridad. Recuerden que luego, ¿qué es lo que sucedió? Una nube lo cubrió y se lo llevó. ¿Y a dónde se lo llevó? Al tercer cielo. No se lo llevó no cambió de población, se lo llevó al tercer cielo. Entonces, interesante e importante aquí. Ahora, reitero, más abajo sigue hablando de cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. Uno es la gloria de los celestiales, otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pero una estrella es diferente de otra en gloria. Ahora, lo interesante de lo que dice aquí el apóstol, dice algo que tenemos que tener claro. Todos seremos transformados. Todos vamos a sufrir la metamorfosis. Todo. No se olvide, unos para ir al reino de los cielos y otros, tal como nos menciona aquí, para ir a ese lugar en donde están las personas estas que lamentablemente han escuchado a quien no deben, que no han querido creer en Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y aquí Dios ya lamentablemente han llegado al final de toda la historia humana. Ya lo vimos, vi un gran trono blanco al que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo. Ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, ya lo mencionamos también, que no solo el libro de la vida, hay otros libros más que habla la Escritura. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Fíjense que es interesante. Primero, si miramos, dice el verso 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. ¿Por qué están de pie? Porque a estas personas le va a ser emitido un juicio. Esto es como cuando tú ves en televisión, yo nunca he estado en un juicio, pero siempre le dicen al que está, póngase de pie. Porque le van a dar ¿qué? La sentencia. Entonces, aquí no es que haya otras oportunidades, aquí no hay. Las personas que están aquí ya realmente están condenadas. Si lo único que está haciendo Dios es evidenciar más el por qué ellos están en esta situación. Por eso dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ella. Esta es una resurrección ya universal. ¿Y por qué está el mar entregando los muertos? Porque obviamente son personas que habían sido sin enterrar, muertos sin enterrar. Entonces, de alguna manera Dios trae todo. Dice la muerte, los sepulcros. Ahora, algo interesante aquí. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Fíjese que esto es tremendo. Yo no quise detenerme hoy día en esto, pero esto es tremendo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno va al principio de todo esto, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿ustedes saben que lo hizo eternos? Y el pecado, lamentablemente, la desobediencia, trajo como consecuencia primero la muerte y segundo, ¿qué? El Hades. Porque el Hades, ¿qué? El Hades hay que tener claro y hay que hacer una diferencia entre el Hades, el Seol y el infierno.
un lago de fuego. Porque el Hades y el Seol son dos palabras en diferentes idiomas para una misma cosa, el lugar de los muertos. Lucas 16. Pero ese lugar, a pesar de que aparentemente ya lleva 6.000 años, no es permanente, es temporal. ¿Qué es lo permanente? Lo que viene, que dice que es la muerte segunda. Entonces, por eso dice aquí, el mar entregó los muertos que habían, la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, y no se halló, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, lo hemos dicho en más de alguna ocasión, aquí que es lo importante, entender. Lamentablemente la gente no lo quiere entender, hay solo dos caminos, no hay un tercer camino, el camino, ¿no es cierto?, ancho y angosto. Hay un tercer camino que la Biblia habla, que dice que es el camino que el hombre piensa que es bueno, pero que su fin es perdición. Es lamentable. Y hay un camino también que lamentablemente la iglesia, hoy día yo no sé si todavía seguirán enseñando lo mismo, y es el purgatorio, ¿no es cierto? Todos saben que es un perro con hartas purgas. Y ese lo enseñó la iglesia católica. Es lamentable. Porque eso tiene que ver con dinero. Ustedes saben que a la famosa, ¿cómo se llama esta mujer mala que había? ¿Todavía están haciéndole misa? Sí, pues ya pagaron por... Ahora, obviamente ellos no van a ser sacados de allí nada. Entonces, lo tremendo de esto, ¿qué es lo que es? Que aquí cuando dice la segunda parte, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto realmente es lo que acabamos de mencionar, es la separación eterna ya del hombre y de Dios. Y como lo hemos dicho, dice la Escritura, bueno, todos los ejemplos que Jesús nos da, ya lo mencionamos también, tanto cuando Él decía, si tu ojo es ocasión de caer, si tu brazo corta, lo saca, lo mejor te es entrar al cielo cojo, manco, que irte enterito al infierno. Entonces, obviamente, ¿de qué es lo que habla? Habla de decisiones, habla de muchas cosas. ¿Por qué? Cuando uno sigue adelante en este libro, y vamos al capítulo 21, por favor, y voy a detenerme un poco en la segunda parte del libro, ¿no es cierto?, que es en el verso 7. Porque recuerden que Juan está hablando de esto hace mucho tiempo, y este libro le ha servido a millones de personas durante 20 siglos para entender cómo son las cosas realmente. Y aquí dice, primero dice, dando una rúbrica acerca de la persona que está hablando y mencionando estas cosas, me dijo, hecho está, yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, al que tuviere sello le daré gratuitamente del agua de la vida, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios, él será mi hijo, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Digamos, si yo vuelvo a tomar un poco lo que estaba mencionando, todas y cada una de estas personas que están aquí siendo mencionadas son personas que en un momento determinado decidieron elegir mal. Cobardía. Podemos hablar de muchas cosas. La gente a veces por temor. El temor es de alguna manera una actitud de un cobarde. Por temor no hace muchas cosas. Y mucha gente por temor no se entrega a Jesucristo. Porque no sé lo que piensa, siendo que Jesucristo es lo único que va a traer a la vida de las personas cosas buenas. ¿Hay algún creyente que pudiera hablar mal de Dios? Yo creo que ninguno. Ellos no lo entienden. Los incrédulos, lamentablemente, podemos mencionar un poco lo que leíamos más atrás, cuando habla ahí el libro de Corintios, velad debidamente y no pequéis, dice, y cuando habla las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muchas personas llegan a este estado de incredulidad. Tú puedes ser un creyente y tú puedes llegar a un estado de incredulidad. Yo le decía el miércoles, creo que lo dije, me encontré con alguien muy querido, ya hace 20 años, yo creo que no lo veía, 20 y tantos años,
Él me decía, no tiene fe, no cree en el cielo, no cree en el infierno. Y yo dice, ¿qué pasó? Ahora, esto es algo muy sencillo. ¿Saben por qué o no? Porque cómo tú alimentas tu ser interior. ¿Cómo alimentas tú tu fe? Dice que la fe viene por el oír. Si yo no leo, si yo no me congrego, si yo no hago las cosas, va a llegar un momento en donde yo, lamentablemente, producto. Porque esto no es menor. Ustedes saben lo que es la presión del grupo, ¿no es cierto? Eso es. O sea, mucha gente puede llegar a un estado de incredulidad siendo en algún momento creyente. ¿Por qué? Porque hizo algo muy simple, que el apóstol dice, no cuidó su salvación con temor y con temblor. No estamos hablando de hacernos salvos, por favor, porque la gente entiende, cuido la salvación. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de entender el lugar en donde tú y yo vivimos. Si nosotros a veces se nos olvida lo que somos. Somos santos. ¿Qué significa la palabra? Aguiados, apartado para el uso de Dios. Eso es lo que somos. Por eso la Biblia y el apóstol Pablo y los otros apóstoles son reiterativos cuando dicen, por ejemplo, no como el gentil que no conoce a Dios. No participes de pecados ajenos. No te juntes con fulano, con sutano, con mengano. Te dice, añade a tu fe virtud, a tu virtud amor. Porque tú y yo estamos en un proceso que hay que entenderlo, que tenemos que llegar a la estatura de ¿quién? Y ese es el problema. Porque a veces no hay una mayor búsqueda, no hay una mayor entrega, no hay un mayor deseo en nosotros de las cosas de Dios. Siendo que debiera ser como dice la Escritura, en los proverbios. Si alguien te dijera que en tu casa lloro, ¿qué haces tú? Primero te consigue un pico, ¿no es cierto? Y si no, después, ¿qué es lo que te consigue? Una máquina. Pero no me dijeron que había oro, tengo que encontrar el oro. Te voy a volver loco buscando el oro. Y dice Dios, ojalá, así como la gente busca el oro y la plata, buscara las cosas de arriba. Si uno tiene que reconocer que lamentablemente muchas veces no somos lo que quisiéramos ser. Pero no porque Dios no quiera, sino porque nosotros le damos demasiado énfasis a este mundo o importancia a este mundo. Por eso reitero un poco lo que dije al principio. Y ahí me encanta cuando dice el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. En tu mente, pero ¿cómo? Si aquí el que sabe es Dios. Yo he encontrado una persona con respecto a esto de los incendios. Ayer fui a comprar una madera con un amigo y justo alguien le hizo dedo y se lo llevó, la hizo una señora. Y era de aquí de arriba. Iba feliz. Le habían hecho su casa nueva. Esas casas que vienen no sé de dónde son, de dos colores, no sé si la han visto. Son bien bonitas con aislación, sí, una sonrisa. Y ella dice que ella tuvo discusiones con otra gente, que el gobierno. Y dije, no, yo voy a esperar. Me dijeron, se armó su mediagua al final del sitio, pero feliz. Entonces, ¿hacia dónde voy? Reitero, hacia algo muy simple. Si yo creo lo que la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas, ¿te ayudan? Tú no las entiendes, tu mente es finita y dices, ¿por qué? Pero a la larga, ¿sabe que la gran mayoría de las personas mira para atrás y sabe lo que dice? Y yo le decía, estaría feliz. Y ella dice que se encontró con vecinos que tenían plates, no, aquí yo voy a... Y ahí están a medio y están con un montón de problemas porque la autoridad no le permite las cosas eléctricas, porque no están como corresponde, o porque los muros que hicieron no son... Porque ya no es llegar a hacer autoconstrucción en mi casa, a mí nadie me va a vigilar, pero a ellos sí los van a vigilar. O sea, a muchos les fue todo mal. Y ella dijo, encima me reía yo, porque sabe que tenía un poco de plata, ¿sabe lo que hice? Me fui para Europa. Yo me reía. Y ella, pero vuelvo a reiterar, feliz. Y lo que tengo ahora es mejor que lo de ayer. Entonces, a eso es lo que quiero apelar. Yo sé que los días son difíciles, pero vuelvo a reiterar, si esto es simple, hermanos. Yo siempre lo he dicho, esto es simple. Todo lo que hagas, hazlo para quién. Tienes sustento y abrigo. ¿Qué tienes que estar? Contento. Pero este infeliz
no nos quiere así. Entonces Él viene con sus maquinaciones, Él viene con esa pelea, pero tú tienes que tener claro quién está de tu lado y que tú eres vencedor. Hermanos míos, nosotros somos vencedores. ¿Usted leído lo que dice el libro de los Efesios? ¿Dónde estamos nosotros? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús dijo, no me voy. No, ¿cómo te vas a ir, Señor? Nos vas a dejar solo. Si esto eran, oiga, si los apóstoles se las traían. Acuérdense los dos que iban a Emaús, iban hablando mal de Jesús. ¿No? Iban hablando mal. Entre ellos peleaban. Pero vuelvo a reiterar, Dios de verdad es lo mejor para nosotros. Dios no hay nada mejor para nosotros que esto. Así que yo te quiero animar más que ninguna otra cosa hoy día con esto. Yo vuelvo a reiterar, uno se puede detener más en estos textos, ahí que el infierno y que aquí, que allá. Yo lo que más quiero, ¿saben qué? Que ojalá la menos cantidad de personas vaya a ese lugar. La menos cantidad de personas. Ahora, no depende de mí, ¿no? Depende de Dios y de las personas. Pero hay algo que tú y yo sí podemos hacer. Y eso es lo que hay que entender. Yo lo decía el otro día. Ojalá cada persona que te le cruce en el camino a ti, tú le hables ¿de quién? De Jesús. Ojalá estemos tan llenos de ese amor que al principio, como dice el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso, tengo contra ustedes que han dejado el primer amor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay otras cosas que están ocupando el primer lugar en su vida en consecuencia de qué es lo que hablan ellos, de lo que ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Quieres saber qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? Óyete. ¿De qué hablas? ¿De tus logros? ¿De qué hablas? ¿De tu hijo? No es que esté malo. Pero ¿qué es lo que llena realmente? Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que realmente volvamos a amarlo a Él. ¿Para qué? Para que vuelva a estar el que se cruce por nuestro camino tenga la obligación de escuchar ¿de quién? De Jesús. Porque díganme, ¿qué mejor mensaje puede haber para el mundo? ¿Hay algún mensaje mejor? Yo les decía a ustedes el ejemplo de las personas que van a estar presas y que anhelan ser reinsertados en el mundo y no pueden porque tienen todo su bagaje, o las personas que tienen deudas en DICOM que dicen, no, si ya, a pesar de que digan que el DICOM no existe, los bancos, no, fulano, sutano, no. Pero que es genial que de repente alguien diga, ¿sabes que te van a borrar? O que tu expediente malo sea eliminado. Y eso es lo que Dios hace con las personas. Y las personas tienen que entender que tienen una oportunidad que no es menor de que sus pecados puedan ser perdonados. Y no solo sus pecados pasados, porque lo tremendo, ¿qué es lo que es? Los presentes y los futuros. ¿Han pensado en eso? Por eso lo único que se nos pide a nosotros, ¿qué es lo que es? Arrepentirnos. Entonces, reitero, el ánimo es eso, vivamos conforme a lo que somos, a lo que Dios nos ha llamado. Satanás no va a querer nunca eso de nosotros, él va a seguir insistiendo en contra nuestra, sobre todo, como dice, sabiendo que tiene poco tiempo, pero por favor, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, como Pablo le dice a Timoteo. Toma las armas espirituales que dice el libro de los Efesios, porque tenemos lucha contra carne y sangre. Si estás ansioso, ¿qué es lo que dice? Confía en Él. ¿Por qué? O sea, dice el libro de Pedro claramente que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Dice que dejemos ante Él toda nuestra ansiedad. La ansiedad es falta de fe. Y descansemos, confiemos, creamos. Y como alguna vez se ha dicho, y reclamemos. Aquí yo conozco a varias que son buenas para reclamar. Si les falta en el supermercado algo, les pasa algo y no tienen empacho y van ahí y se ponen y reclaman. Lo mismo con el Señor, en buenas palabras, como siempre digo yo. Señor, tú lo dijiste, Señor. Yo le digo, Señor, tú lo dijiste. Yo no estoy diciéndote nada que tú no me hayas dicho. Y yo lo quiero, Señor. Entonces de eso se trata esto, mis hermanos. Dios nos ama, Dios vela por nosotros, Dios está a favor nuestro, somos más que vencedores. Ese eterno lugar eterno que está allí, ya el día menos pensábamos a partir hacia allá. Recuerden que Jesucristo se los dijo a ellos, me voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Han partido tantos ya para allá. Yo quiero partir, ¿cuándo? No lo sé,
pues ya llegará el momento en que partiremos. Pero, hermanos míos, de eso se trata esto, más que ninguna otra cosa. Y sigamos dándole, creyendo, y vuelvo a reiterar, que muchas personas puedan venir y conocer a Jesús. Yo no creo que haya un motivo más grande de vida que anunciar a Jesucristo a las personas. No creo que haya otro motivo. No lo creo. Así que orar para que Dios nos use con los dones o talentos que podamos tener. Padre, gracias por darnos este tiempo. Gracias por tu amor. Gracias por conocer el futuro, Señor. De verdad, conocer el futuro es increíble, Señor. Saber lo que viene, Señor. Saber tantas cosas y imaginar nosotras a lo mejor, Señor, porque con nuestra mente a lo mejor no podemos ser capaces de concebir tal maravilla, Señor. Pero gracias, gracias Dios, porque tú ya estás en casa, tú ya te fuiste a preparar morada. Gracias porque tú en estos días vendrás a buscarnos y llevarnos a casa, Señor. Padre, oramos, insisto, Señor, una vez más, Señor, por todas las personas que no te conocen, especialmente los familiares, Señor. Aquellos que están con su mente entenebrecida, con su corazón medio raro, Señor. Oramos para que tú en tu amor y en tu misericordia sigas mostrándole el amor, Señor, sígale mostrando que tú lo sigues esperando, sigas mostrándole, Señor, que tú los amas de una manera increíble, Señor. Padre, gracias, Dios, por amarnos de la manera en que nos amas, Señor, y rogamos, Señor, una vez más por las familias, Señor. Yo te ruego por las mamás, los papás, los hijos, las hijas, Señor, para que ellos puedan venir a Jesús, como un día lo hicimos nosotros, Señor, y tú cambiaste nuestro lamento en baile, Señor. Eso queremos para ellos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.